Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar, continuando con esa lectura de San Mateo que hacemos los domingos. Estábamos con el discurso parabólico, el discurso en parábolas, que es muy bonito, ¿no? Y nos propone la Iglesia hoy un evangelio muy largo, ¿no? De hecho, empieza diciendo: otra parábola les propuso, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Dícenles los siervos: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Díceles: no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero. Otra parábola les propuso: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas, y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que la fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nadie les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese el oráculo del profeta: abriré en parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y que se la quema en el fuego, así será el final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Digo que es un evangelio largo porque hace, pues como en el sembrador, que en medio pone una explicación. Primero pone la parábola, luego en medio pone otro tema que está hablando, porque habla Jesús en parábolas, y luego pone la explicación del sembrador. Bueno, pues aquí es lo mismo, pone la parábola de la cizaña y el trigo, que es muy interesante porque lo que viene a decir es que en el reino de los cielos, por la paciencia de Dios, conviven trigo y cizaña. Y que no pasa nada por ver que convive el trigo y la cizaña. Y a veces que la gente se enfada, es muy típico, que llega alguno y te dice: no, es que he perdido la fe porque hay un escándalo y he visto que los de la iglesia son pecadores. Pues claro, porque en el reino de los cielos conviven el trigo y la cizaña, ¿no? Y no pasa nada por ver esa convivencia entre el trigo y la cizaña. Que es bonito el que pues efectivamente el trigo tiene que germinar, y es lo que ha sembrado Dios, ¿no? Yo creo que se puede aplicar esta parábola a la macrovida y a la microvida, ¿no? O sea, dentro de mí también hay trigo y cizaña y conviven unidos. Fuera de mí, en el mundo, también hay trigo y cizaña y conviven unidos hasta el fin del mundo, ¿no? Y hay varias cosas ahí que son muy interesantes, porque es necesario que yo acepte que vivir entre la cizaña no es malo. Yo no debo ser obrador de iniquidad ni ser cizaña yo, y debo permanecer como trigo en medio de la cizaña, pero debo saber
pues que en el mundo a la vez que trigo hay cizaña y que no pasa nada porque haya cizaña, que no pasa nada porque el trigo tenga que convivir un tiempo con la cizaña, no pasa nada, porque el vigor del trigo es mucho más fuerte que la cizaña. Eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Y que al final el sembrador, que es Dios, pues él lleva la iniciativa, y si la cizaña permanece es porque el sembrador permite que permanezca. O sea, cuando el trigo se desespera, ¿cómo es posible que haya cizaña? Tiene que entender que por el bien del trigo el sembrador permite la existencia de la cizaña. Para no dañar al trigo, el sembrador permite la existencia de la cizaña. Y yo aportaría una razón más, ¿no? Y es como para vigorizar el trigo, ¿no? Porque el trigo en confrontación con la cizaña se afirma más, ¿no? Bueno, entonces el trigo, bueno, la buena semilla es la palabra que se siembra en el mundo, la cizaña es el malvado que siembra su semilla, que también está en el mundo, ¿eh? y debe convivir el trigo y la cizaña. Entonces yo por un lado debo ser trigo y por otro lado dentro de mí percibo el trigo y la cizaña, ¿no? Y bueno, debo fomentar, fortalecer. Claro, sería buenísimo si yo fuese capaz de regar con un agua solo sustituir de ser acogida por el trigo, ¿no? O dar un alimento que solo pueda coger el trigo, ¿no? Entonces, eso sería muy bonito porque al final yo lo que vería es que el trigo se vigoriza, se fortalece, cuando la cizaña, bueno, pues va perdiendo como su fuerza. Y ya está, ¿no? Sin angustiarme porque haya trigo, ¿no? Porque haya cizaña. Ya está, ¿no? Y esta parábola, que es una parábola, como digo, o sea, yo creo que la parábola del trigo y la cizaña es el centro del evangelio de hoy, ¿no? El trigo y la cizaña, porque no puede desesperarnos la paciencia de Dios. Y la paciencia de Dios permite la existencia de la cizaña. Y no pasa nada porque exista la cizaña. Y la paciencia de Dios, bueno, igual que permite mi pecado. Es que al final, si Dios no permitiese el pecado y de él, con su providencia, fuese capaz de sacar el bien, porque esto es lo que me parece a mí más grande de todo esto, porque en la parábola la cizaña se recoge en haces y se quema. Pero yo pienso, bueno, también la cizaña se puede dejar en montones, se apila, esa cizaña se convierte en tierra y abono y sustrato para fortalecer el trigo, ¿no? Para que el trigo se fortalezca por la cizaña, ¿no? Bueno, pues es bonito esto, ¿no? Como el Señor al final manifiesta su superioridad, el Señor manifiesta su dominio en la paciencia con la que permite que la cizaña, pensando que está ganando, coexista con el trigo, sabiendo que llega un momento que la cizaña tendrá su final. Y ya está, ¿no? La cizaña tendrá su fin. Se acabó la cizaña, ¿no? Bueno, entonces la paciencia del sembrador, ¿no? Luego, como el sembrador envía a sus ángeles para segar, ¿no? Y en ese segar, a mí esto me parece también muy bonito, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, ¿será capaz de discernir y distinguir el trigo de la cizaña? Pues sí, sí, sí. Dice, recoged primero la cizaña y tiradla, quemadla, ¿no? Ahí será el llanto y el rechinar de dientes, ¿no? Y yo creo que es bueno que caigamos en la cuenta de que Dios es capaz de distinguir el bien del mal. Y por eso no le da igual, ¿no? Y mi vida la mira con un mimo especial. Si yo quiero vivir en el bien, Dios me reconoce como suyo, ¿no? Y me abraza y me acoge y tal, ¿no? Si yo decido vivir en el mal, pues Dios tendrá que reconocerme como cizaña y será arrojado de su reino, ¿no? Porque la cizaña no tiene derecho de ciudadanía. La cizaña no puede vivir para siempre. La cizaña cumple una misión. Y una vez cumplida esa misión, cizaña fuera, ¿no? Claro. Entonces, ha llegado el fin del mundo, se acabó la cizaña. Ha salido el trigo fortalecido, vigorizado, la cizaña se va fuera. Y es el rechinar, el llanto y el rechinar de dientes para la cizaña. Mientras que para el trigo, pues todo está fenomenal. Y mientras que para el trigo, bueno, pues se recoge en graneros. Es bonito esto, se recoge en graneros. O sea, el labrador, el dueño, cuida con mimo el trigo que recoge en graneros. La cizaña la tira fuera, el trigo lo recoge en graneros, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? De saber que
que nuestra vida está destinada a ser acogida por el Señor. Si queremos permanecer en manos del Señor, nuestra vida está destinada a ser acogida por el Señor. Qué bonito esta sabiduría agrícola de Cristo, ¿no? Bueno, y luego esto le añade estas dos parábolas. La del grano de mostaza, que a mí siempre es una parábola que me fascina. Cada vez que vamos a Nazaret, en Nazaret siempre tenemos localizada una planta de mostaza, y cuando llegamos, como hace tanto calor, siempre tiene semillas. Y las semillas son unos puntitos tan insignificantes, tan pequeños, ¿no? Y uno piensa, Jesús pone de ejemplo del tamaño de la palabra algo tan insignificantemente pequeño como es un grano de mostaza, que cuando se planta se pierde en la tierra. Ojo, que uno no sabe dónde está, lo echa y lo pierde en la tierra, ¿no? Y sin embargo, ese dejarse perder en una tierra que lo acoge y pues se pone al servicio de esa semillita tan breve, tan pequeña, se convierte en un arbusto grande. Y eso es lo bonito, ¿no? Bueno, pues una semilla que aparentemente desaparece, ¿no? Que desaparece, ¿no? Y sin embargo, luego, cuando crece, se hace la más grande que todas las hortalizas, ¿no? Y los pájaros pueden anidar en ella. Entonces, qué bonito es ver que dentro de mí Dios ha sembrado una semilla llamada, destinada a acoger, a custodiar, a proteger a los pájaros, ¿no? Y junto a esta, ¿no? Finalmente, después de la parábola del grano de mostaza, la parábola de la levadura. La parábola de la levadura tiene un vigor, tiene una fuerza, porque la levadura claramente está en desventaja frente a la masa. O sea, en las tres parábolas se ve cómo la palabra está en desventaja. En un caso, la palabra está en desventaja contra los abrojos. En otro caso, la palabra está en desventaja contra el terreno, porque se pierde. Y en este caso, la palabra está en desventaja contra la masa. Pero claramente la palabra está en desventaja. Pero tiene un poder tal que si se le deja, es capaz de poner en juego toda la masa. Entonces, es capaz como de vencer a los abrojos, es capaz de vencer al terreno y alimentándose de él, crear un árbol sano, y es capaz de vencer a la masa. Y claro, la lógica es un poco complicada, porque la lógica es la pérdida de la vida, la entrega de la vida. En la parábola del grano de mostaza se entiende perfectamente, se pierde el grano de mostaza y luego crece la planta. Y en la parábola de la levadura, el modo de proceder de la levadura es ser disuelta en la masa, desaparecer en la masa, ¿no? Siempre en proporción inversa, o sea, que es mucha menos la levadura. Y la levadura, sin embargo, perdida por la masa, tiene un poder tal que dinamiza toda la masa para levantarla y hacer de ella el pan, ¿no? Bueno, pues es como la levadura, que la ponen en 3 medidas de harina. Y la levadura es muy pequeñita, es muy poquita, pero es poquita pero con fuerza, ¿no? A mí eso me parece que es precioso. Porque el estilo de Dios no es el de hacer el desembarco de Normandía y aquí estoy yo, no. Se siembra en pequeñez. Ya lo decía José María Pemán en Divino y Paciente, dice: principios de ciencia divina, de hacer cosas grandes de las de apariencia chica. De un huevo nace la garza y el árbol de una semilla, de un portal y de un pesebre la redención y la vida. Entonces, es bonito ver cómo siempre el Señor tiene comienzos discretos para finales sublimes, ¿no? Comienzos discretos. La semilla de mostaza es un comienzo muy discreto, la semilla entre cizaña es un comienzo muy discreto, y la semilla, y la levadura en la masa es un comienzo más discreto todavía, ¿no? Que se debe perder. Por eso a mí me preocupa cuando los cristianos nos lamentamos, ¿no? Porque somos minoría, pues fenomenal, porque es la lógica del Evangelio, el ser minoría, es una maravilla que seamos minoría, ¿no? Pero en esa lógica del Evangelio, siendo minoría, Dios luego puede sacar todo el vigor y la fuerza del Evangelio, que cambia el mundo, ¿no? Entonces, la Iglesia debe ser como la levadura en medio de la masa, ¿no? Que es capaz de poner en jaque mate al mundo, ¿no? Igual que la palabra dentro de mí debe ser como la levadura en la masa. Entonces, esa palabra, si yo me dejo interpelar por ella y afectar por ella, esa palabra es capaz de dinamizar toda mi vida para hacer que sea un pan vivo para Cristo, como decía San Ignacio de Antioquía. Debo ser pan vivo para Cristo. Y el pan
tiene que ser triturado, el trigo tiene que ser triturado desde las hieras, ¿no? Entonces es la lógica de la entrega de la vida. Si el grano de trigo no cae en tierra muere y queda fecundo, pero si muere da mucho fruto. Entonces, en el primer caso el grano de trigo cae en tierra y muere, en el segundo caso la semilla de mostaza cae en tierra y muere en clara desventaja con el terreno, y en el tercer caso la levadura cae en la masa y muere en clarísima desventaja contra la masa. Y no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque nos estamos en desventaja, pues bendito sea Dios, ¿no? Y ya está, ¿no? Se mete hasta que fermenta todo, ¿no? O sea, desaparece hasta que fermenta todo, ¿no? Y luego el Señor ya hace, dice este resumen, ¿no? Todo se lo explicaba en parábolas. Qué bonito que el Señor se haga accesible. El Señor no es un maestro críptico de estos que no hay quien lo entienda, sino que el Señor se ha encarnado para hacerse entender. Y si yo no lo entiendo tengo un problema, porque el Señor se ha encarnado para hacerse entender y quiere que yo lo entienda. O sea, y el deseo de Dios es que yo acoja su palabra, y el deseo de Dios no solo es que yo acoja su palabra, sino que la entienda, que la palabra pueda dar fruto en mí, fruto abundante, no cualquier tipo de fruto. Os destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto sea abundante y permanezca, ¿no? Entonces el Señor quiere el fruto, no quiere que bueno, de aquella manera, no, quiere que demos fruto, ¿eh? Y es muy importante que demos fruto, ¿no? Bueno, y después hace, como digo, esta interpretación de la palabra, de la parábola de el trigo y la cizaña, que ya me hemos explicado, pero termina con esa frase que está bonita, ¿no? El que tenga oídos, que oiga, ¿no? El que tenga oídos, oiga. Y esa es una expresión judía que Jesús utiliza mucho. En otros casos dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Que en el fondo es como un enfatizar. Escuchadme atentamente. Escuchadme prestando atención, ¿no? O sea, escuchadme con delicadeza, ¿no? Porque es muy grande lo que os estoy diciendo. O sea, que esto de la palabra y la semilla y tal no es cualquier cosita, que es la semilla de la palabra, ¿eh? Y que es la vida del cielo, ¿no? Y que al final es el sentido de nuestra vida. Dejar que la palabra tome forma en nosotros hasta que fructifique para la vida eterna. Que fructifique para la vida eterna, no olvidemos esto. O sea, hay un punto final en el cual se ve si la levadura ha fermentado la masa, si el grano de mostaza ha hecho crecer la mata y da fruto y muchos pájaros son capaces de anidar en ella, ¿no? En la planta, ¿no? Y si el trigo ha vencido a la cizaña o no, ¿no? De tal manera que llega un momento donde se pone a la luz mi vida. Claramente ese momento es el momento final al que Jesús alude cuando habla de la parábola de la semilla y la mostaza, de la semilla y la cizaña, que la explica. Entonces es bonito saber que llega el momento donde se pondrá de manifiesto la verdad de mi vida, si ha dado fruto o no. O sea, si de verdad el Señor, porque, o sea, todas las parábolas están interconectadas, evidentemente. Entonces, en la parábola de los viñadores homicidas, el labrador, el propietario, manda a sus criados a percibir los frutos. Ojo, tienen que percibir los frutos. O sea, Dios no siembra sin esperar cosechar. Espera cosechar, pero cosechar con fruto, ¿no? Y no por un deseo de sí mismo, sino por el bien del terreno, por nuestro propio bien, ¿no? Entonces, el Señor llega un momento donde ven a nosotros a percibir el fruto. Y si uno ha vivido holgazanamente, enterrando el talento, etcétera, 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 pues vivirá con angustia ese momento en el que el labrador venga a percibir el fruto, claro. Pero si uno ha vivido trabajando los 5 talentos y presenta los 5, los 2 talentos y presenta otros 2, vivirá con el gozo de poder mostrar la obra bien hecha. Entonces, si la palabra, si ha dado fruto, que goza de mostrar un campo de trigo, aunque tenga cizaña, que goza de mostrar un árbol de mostaza, aunque ya no esté la primitiva semilla, que goza de mostrar el pan hecho, aunque ya no se pueda distinguir la levadura, porque uno tiene la satisfacción de que ha colaborado, ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Y muere, pues en la paz del que ha hecho la obra de Dios, del que ha hecho la voluntad de Dios, como cuando muere Jesús, que dice, todo está consumado, ¿no? Y muere en la paz de quien ha cumplido la obra de Dios. Me alimento de hacer la voluntad del Padre y consumar su obra. No muere en la paz de quien ha hecho lo que tenía que hacer. ¡Qué gozada será! Que nosotros algún día nos presentemos delante de Dios con el gozo de haber hecho lo que tenemos que hacer.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.